Buenas noches. Qué privilegio es continuar nuestro estudio de la profecía de Daniel. Del capítulo 1 tuvimos 2 estudios, viendo cómo Daniel fue llevado de Israel desde su patria a Babilonia. Y en el segundo estudio vimos cómo, estando él en Babilonia, en un proceso de capacitación, de entrenamiento, de adoctrinamiento, él tuvo principios y dijo que no de forma respetuosa. Supo apelar y Dios lo bendijo grandemente. Llegamos esta noche al estudio del capítulo 2 de la profecía de Daniel, de la oración al conocimiento de Dios, dependiendo de Dios a fin de entender su voluntad. Cuando pasamos tiempo a solas con Dios, llegamos a entender mejor sus propósitos. Dios da a conocer sus secretos, sus verdades a quienes dependen de Él. Gracias a Dios por eso. Él comparte con los seres humanos cuánto nos ama y quiere que le conozcamos. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la profecía de Daniel. Gracias por este joven de quien leemos, que fue fiel a ti, que te conoció a ti, que conoció tus propósitos y tu plan. Ayúdanos a entender este capítulo 2 de Daniel y también de comprender cómo tú sigues dándote a conocer a quienes te buscan. En el nombre de Jesús. Amén. La historia de Daniel 2 se desarrolla en la ciudad que el rey Nabucodonosor describió en el capítulo 4, versículo 30, como la Gran Babilonia. Una ciudad muy desarrollada, una ciudad muy grande, una ciudad, un ambiente cautivador, un ambiente encantador, un ambiente seductor. Tú también vives en un ambiente así, en un ambiente donde hay muchas presiones, donde hay muchas tentaciones. Y Babilonia, el mundo, ejerce mucha presión sobre ti. El reto para el creyente es viviendo en el mundo, viviendo en su Babilonia. Estar en el mundo sin dejarse absorber. No amoldarse a la forma de pensar del mundo, sino ser fiel a su Dios. Vimos que Daniel hizo eso en el capítulo 1. Él era esa clase de joven que dependía del Señor. Y las personas de hoy, de cualquier edad, necesitamos saber estar en un entorno que está en contra de Dios, pero depender de Dios. Y ser de impacto en nuestro entorno, en vez de que nuestro entorno nos ocupe a nosotros y nos dañe a nosotros y nos vuelva en contra de Dios. La prueba que Daniel enfrentó en el capítulo 1 no fue la última para Daniel. Enfrentó pruebas en el capítulo 1, también en el capítulo 2 y en los siguientes capítulos. Había más pruebas. Y la prueba que tú enfrentas hoy tampoco es la última que vas a enfrentar. Es importante recordar que la fidelidad que demostramos ante una prueba, por la gracia de Dios, la fidelidad que enfrentamos, la fidelidad que demostramos ante la prueba que enfrentamos hoy, establece un patrón. Cuando obedeces hoy, te es más fácil, más natural obedecer mañana. Sigue siendo un reto, pero la fidelidad produce un patrón de comportamiento. Pero también debes saber que la desobediencia establece un patrón. Cuando desobedeces hoy, es más natural, es más fácil para ti desobedecer mañana. El llamado de Dios a los suyos es: sé fiel hasta la muerte. No te rindas hoy. La gracia de Dios es más que suficiente para ti.
depende de Dios. Su gracia te puede llevar a través de la dificultad de hoy y la dificultad que vas a enfrentar mañana también. Del capítulo 2, versículo 4, hasta el capítulo 7, versículo 28. En el original se escribe en arameo, el idioma que más se hablaba en el mundo de ese entonces. Ya no es en el hebreo del capítulo 1 y que otra vez vemos en el capítulo 8, sino en el idioma de ese tiempo, el idioma más conocido. Y con eso entendemos que la autoridad de Dios es universal. Él gobierna sobre todos. De los capítulos 2 al 7 está hablando realmente de los reinos del mundo. Y es, aún con el idioma que se usa en el original, una forma de recordar. Dios tiene autoridad y todos deben responder ante Él. Leemos los versículos 1 al 11. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu. Y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo: he tenido un sueño, y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea, y aquí empieza el arameo en el original. Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Dinos el sueño y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé, o no, lo que dije es lo que quiero. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Parece que hablaba en serio. Y si me mostrareis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Versículo 7. Respondieron por segunda vez y dijeron: diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo. Decidme, pues, el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo, porque el asunto que el rey demanda es difícil. Y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses, cuya morada no es con la carne. Muy cierto. Díganme el sueño y su interpretación, exigió el rey Nabucodonosor en el versículo 5. Él dijo que se le olvidó. Parece que más el idioma es, él quería probar si ellos realmente tenían una conexión con lo espiritual. Si eran tan conocedores de Dios como ellos decían ser. Si podían descubrir cosas desconocidas. Algo así me ocurre cuando tengo una idea y mientras voy a encontrar a María Elena para decirle algo, se me olvidó. Y llego a donde ella y le digo: mi amor, ¿qué es lo que te iba a decir? Y ella me mira como: no tengo ni idea qué me ibas a decir. Y el rey, para comprobar que sus asesores en verdad tenían poderes sobrenaturales, les dijo: yo quiero que me cuenten lo que soñé y también lo que significa el sueño. Los magos, los astrólogos, los encantadores y los caldeos tenían mucha capacidad intelectual, tenían mucha formación profesional, pero no pudieron lidiar con un problema espiritual.
¿Hasta dónde te llevan tus conocimientos? ¿Puedes resolver cosas difíciles con la preparación que tienes? Pero más allá de eso, puedes enfrentar las dificultades de la vida. Puedes enfrentarlas con dependencia de Dios. Tienes una conexión espiritual. Obra en ti lo sobrenatural, lo que solo Dios puede hacer. Asegúrate que además de formarte para tu trabajo, además de conseguir una formación para una carrera, asegúrate que conoces a Dios y puedes lidiar con retos de la vida. No sea que como estos personajes, como estos asesores, muy capacitados en algunas áreas, pero en lo más importante, lo de conocer la voluntad de Dios, dijeron, hasta ahí no llegamos. Nabucodonosor era un personaje poderoso y cruel. El más poderoso de ese tiempo. Se cumplía lo que él decía como fuera. Un ejemplo de su crueldad lo encontramos en el segundo libro de Reyes, capítulo 25, versículo 7. Dice esto en la Nueva Traducción Viviente. Acerca de las tropas babilónicas, que hicieron que Sedequías presenciara la masacre de sus hijos. Luego le sacaron los ojos, lo ataron con cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia. Un rey poderoso y cruel. Se hacía lo que él decía. En contraste, el verdadero soberano, uno más poderoso aún que Nabucodonosor. El Señor, Él es poderoso, pero también es bueno. Necesitas conocerle a Él, al que es poderoso y bueno, el que te ofrece a ti la salvación. Pero aquel de quien estamos hablando en estos primeros versículos era poderoso y un hombre muy cruel. Los asesores, los encantadores, los astrólogos, los magos, le dijeron a Nabucodonosor, versículo 11, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Esto es un asunto sobrenatural, Nabucodonosor, nosotros no llegamos hasta allá. Solo Dios conoce lo que es desconocido para nosotros. Solo Dios puede perdonar el pecado, solo Dios puede transformar una vida. Por eso necesitas conocerle a Él, necesitas tener una conexión vital con Él, el que conoce todas las cosas y al mismo tiempo te ama y te ofrece la salvación. Versículos 12 y 13 de nuestro texto. Por esto, porque sus asesores no le pudieron responder. Por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia, no solamente aquellos con quienes estaba hablando en ese momento, sino todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte. Y buscaron a Daniel. Daniel no estaba involucrado en esta conversación de la cual leímos ahora, pero como él era del grupo de los sabios, buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. La ira del rey, la fuerte ira del rey, su gran enojo, haciendo, deshaciendo. Y Daniel, siendo inocente, fue sentenciado a muerte. Mira cuánta injusticia. ¿Alguna vez te han echado de un trabajo? ¿Alguna vez en la iglesia te han criticado? Y en verdad no era culpa tuya. Tú no habías hecho nada malo. Pero alguien se enojó en ese momento y tú fuiste el primero que encontró y de una vez te dijo de todo. ¿Has sido acusado falsamente por culpa de otros?
Las acusaciones falsas prueban el carácter. ¿Cómo reaccionas ante la injusticia? Y el punto no es decirte que no hagas nada. No, el punto es a quién acudes y cómo reaccionas. ¿Lo haces en dependencia de Dios? ¿Sin violar principios bíblicos? ¿Sin engaños? ¿Te defiendes de la injusticia, pero en dependencia de Dios? Las acusaciones falsas prueban nuestro carácter. ¿Cómo reaccionamos? Tener la razón también prueba nuestro carácter. Eso es importante recordarlo. Y tener la razón no nos otorga el derecho a defendernos como sea. Todo lo debemos hacer con mesura. Estemos reaccionando a la injusticia o tengamos nosotros la razón en algún asunto. Con dependencia de Dios. Y no soltando la ira y el gran enojo. Entendiendo que tenemos un soberano a quien debemos responder. Versículos 14 al 17. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente. Notemos esta forma de actuar de este joven. Quizás tenía unos 18 años. De forma sabia y prudente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente, de un momento para otro? Una reacción de ira y de gran enojo. Entonces Arioc quiso saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo. Este joven entrando a la presencia del rey, pidiéndole sabia y prudentemente que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Y Daniel ya sabía la condición, no era solamente la interpretación, era también revelar el sueño. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros. Daniel apeló a su jefe y al jefe de su jefe, al rey, y lo hizo con sabiduría y prudencia. Para no dejarte absorber por tu Babilonia, necesitas saber cómo hablarles a tus autoridades, cómo hablar, si es necesario, con el rey. Encontramos esto en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15, en la versión Dios habla hoy. Estén siempre preparados a responder a todo el que les pida razón de la esperanza que ustedes tienen. Siempre preparados, con mansedumbre y con reverencia. Siempre preparados. Prepárate a fin de poder presentar defensa a las autoridades que tienes alrededor tuyo. Conoce la Biblia. Estudia apologética. Sé prudente. Ten una formación. Consigue la mejor formación que puedas a fin de representar bien a Cristo en tu entorno. Dice el versículo 17 que Daniel, luego de apelar a su jefe, luego de ir al rey y pedirle más tiempo, dice que fue a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros. Compartió sus cargas con sus compañeros. Tú necesitas buenos amigos que te apoyen. Tú necesitas gente que te apoye en oración. Gente que te aconseje. A mí me impacta mucho el versículo 23 de nuestro texto, donde dice: a ti, oh Dios de mis padres, hablando Daniel, orando Daniel, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, lo que mis amigos y yo te pedimos. Pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Él dio a conocer el asunto a sus compañeros y junto con sus compañeros oraron y luego al celebrar la victoria
Luego, al dar las gracias a Dios por la respuesta, Daniel pudo decir, nosotros te lo pedimos y tú nos mostraste lo que necesitábamos. Buenos amigos que te apoyan en oración. Versículos 18 y 19. Entonces le contó a sus compañeros a fin de que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces en secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. La petición era por misericordia de parte de Dios. Y luego, al recibir la respuesta, por lo cual, dice el versículo 19, bendijo Daniel al Dios de los cielos. Hubo alabanza por la respuesta positiva. Le pidió misericordia a Dios y luego le alabó por su respuesta positiva. A Daniel lo encontramos orando también en el capítulo 9, Daniel 9:9, y él dijo lo siguiente: de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Solicitando la misericordia de Dios, alabándole por su respuesta positiva. ¿Oras? ¿Cómo es tu vida de oración? ¿Dependes de Dios? ¿Hablas con Él? Para conocerle tienes que pasar tiempo con Él. Es con la palabra de Dios, a solas delante de Él, que desarrollas una amistad más cercana con Él. Versículos 20 al 23. Y Daniel habló y dijo, estas son las palabras con las cuales él bendijo al Dios del cielo. Sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza. Y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Si tú conoces a Dios, las cosas no son necesariamente como parecen. Esa es una de las razones por las cuales oramos, para entender cómo son las cosas de verdad y no dejarnos deprimir por cómo parecen ser las cosas. Dios puede darle la vuelta a cualquier situación. No hay nada imposible para Él. No olvides darle las gracias a Dios por las oraciones contestadas. No olvides seguir el ejemplo de Daniel, quien bendijo al Dios de los cielos. Juan capítulo 16, versículo 24. Pidan y recibirán, dijo el Señor Jesús a sus discípulos, para que su alegría sea completa. Pidiendo, recibiendo y teniendo gozo. En la medida que dependemos de Dios, en la medida que esperamos de Dios, tendremos alegría, tendremos gozo completo. Esa es la forma de obrar de Dios. Notemos que primero Daniel se sometió a Dios, esperó en Dios. Luego Dios le hizo comprender el calendario profético. ¿Qué es lo primero? Dependencia de Dios. Luego viene la respuesta. Ten como prioridad el desarrollo de tu carácter. Establece disciplinas espirituales. No busques de una vez la respuesta. Entiende que lo más importante es someterte a Dios. Desarrolla el carácter, un carácter semejante al del Señor Jesús. Y ten disciplinas espirituales. Ora, lee la Biblia, ten compañerismo con otros creyentes. Los siguientes versículos, del 24 al 30. Después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia,
llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Beltsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero notemos estas primeras palabras del versículo 28. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Pero hay un Dios. Daniel tuvo cuidado de darle la gloria al Señor. Esa es la misma actitud del salmista. Salmo 115, versículo 1. No a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre da gloria. Y en Filipenses 2:5, haya en ti este sentir que hubo en Cristo Jesús. Hay un Dios, a Él le debemos dar gloria. Por todo lo bueno que ocurre. Por aprender a depender más de Dios en circunstancias adversas. Hay un Dios. Y a Él debemos reconocer. Tú invitas a otras personas a mirar al Señor Jesús. Les dices: mira a Jesús, en Él está la solución. Tú necesitas conocerle a Él. Dirige la mirada de quienes te rodean al Señor Jesús. Versículos 31 al 35. Nos dan a conocer este sueño. Y vamos a notar que había una estatua compuesta por 4 metales, oro en la cabeza, luego plata, luego bronce y luego hierro. 4 metales y más abajo hierro mezclado con barro. Versículos 31 al 35. Tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Esa fue la visión de esta gran estatua, compuesta por 4 metales y en la parte inferior, en los pies, con una mezcla de hierro y de barro. Notamos que al avanzar el tiempo, los metales son de menor valor: oro, plata, bronce, hierro. Los metales cada vez son de menor valor, y estamos hablando en el tiempo, pero son de mayor fuerza. La plata más fuerte que el oro, y el bronce que la plata, y el hierro que el bronce. Entonces, menor valor, pero mayor fuerza. Y en verdad, en nuestra sociedad, hay la disposición de sacrificar los valores con tal de obtener una posición de mayor fuerza. Se codicia el poder y hay la disposición de sacrificar los valores. Se piensa en lo temporal y se desecha lo eterno.
No te dejes engañar. No cedas. El carácter es de mayor valor. Que tengas un carácter como el oro, que salgas aprobado. El carácter es de mayor valor. El carácter es más importante que la fuerza bruta. No pongas la fuerza sobre los valores. Ten como tu primera prioridad desarrollar un carácter como el de Cristo. Leemos en Proverbios 16:32, en la Dios habla hoy, más vale ser paciente que valiente, más vale vencerse uno mismo que conquistar ciudades. Los valores más importantes que la fuerza. Seguimos leyendo, versículos 36 al 39. Este es el sueño, Daniel hablándole al rey. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y hago una pausa aquí para decir que el primero de estos 4 imperios descritos en Daniel capítulo 2 fue el de Babilonia. Tú, oh rey, eres rey de reyes. Tú eres aquella cabeza de oro. El primer imperio, Babilonia, encabezado ese imperio por Nabucodonosor. Desde el año 605 a.C. hasta el año 539 a.C. Dice el versículo 39, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Este primer imperio, controlado por Nabucodonosor, un hombre, dijimos, poderoso y cruel, pero Dios puede usar a quien quiere, aún a un rey pagano. Y leemos lo siguiente en Jeremías 27:6. Y ahora, hablando Dios, yo he puesto todas estas tierras en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Dios es grande, fuerte y poderoso. Él tiene toda la autoridad. Él pone y quita reyes. Y esta visión acerca del futuro en el primer imperio, el de Babilonia, encabezado por Nabucodonosor. El segundo imperio, el de Media y Persia, de 539 a.C. al 331 a.C. Y el tercer imperio mundial descrito en este pasaje, el de Grecia, 331 a.C. al 146 a.C. Y luego viene la descripción del cuarto imperio y del reino eterno. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino, otro reino, que no será jamás destruido, aún mucho más fuerte que cualquiera de estos metales. Ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. El cuarto imperio, el imperio romano, que arrancó en el 146 a.C. y duró unos siglos más en el occidente y muchos siglos más en el oriente. Vestigios del cual se ven todavía en nuestros tiempos.
pero que se reavivará en los últimos tiempos. Dios dando a Daniel una vista panorámica de la historia desde el tiempo de él hasta el final, hasta la llegada de aquel que desmenuza los reinos humanos y vive y reina para siempre. El reino de Cristo, el reino del Señor Jesús, que jamás será destruido y que permanecerá para siempre, como dice el versículo 44. Versículos 46 al 49. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. El rey habló a Daniel y dijo, versículo 47, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses. Dios recibió la gloria por el conocimiento que otorgó a Daniel. Mateo 5:16, Jesús mandó a sus discípulos: procuren que su luz brille delante de la gente, para que viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre que está en el cielo. Mis buenas obras glorificando al Padre. Ese es el plan de Dios para los creyentes. ¿Cómo quiere glorificarse Dios en medio de tus retos? ¿Cómo quiere glorificarse Dios en medio de lo que para ti es imposible? ¿Te sientes algunas veces así? Como si hay un carro en movimiento y tú no tienes ni idea para dónde vas. Dios quiere glorificarse en lo que tú ves como imposible. Bien se ha dicho que la confianza de Daniel, la humilde confianza de Daniel en su Dios, abrió puertas de sabiduría que no podían cerrarse y trajo palabras del cielo que nunca pasarán. La palabra de Dios nunca volverá vacía, nunca pasará. Y Daniel confió en Dios y Dios derramó bendición. Por la gracia de Dios, incluso hoy, el pueblo de Dios tiene acceso a su sabiduría en proporción a su fe en Él. Dios haciendo lo imposible. Eso es lo que hace Dios. Y los suyos teniendo la responsabilidad de depender de Él y dándole a Él la gloria por todo lo que Él es y por todo lo que Él hace. Dios tiene la última palabra. Dios es la máxima autoridad. Él es el soberano del universo. Conócele. Síguele, depende cada vez más de Él. Vamos a orar. Gracias Dios porque tú pones y sacas, tú levantas y derribas, tú ofreces la salvación a todos. Y la vida verdadera está en conocer a Jesucristo, tu Hijo, a quien tú has enviado. Haz que nuestro máximo deseo sea conocerte a ti y seguirte. Gracias por lo que tú das a conocer de ti mismo y de la historia. Suficiente como para que entendamos que lo más importante es conocerte y seguirte. En el nombre de Jesús. Amén.